Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy feliz de tenerlos nuevamente en este programa en el que tratamos temas que lo que pretenden es hacer que este país avance, salga adelante de cualquier forma posible. Hoy tengo una invitada que es cofundadora de una empresa que se llama Efecto Boomerang. ¿Qué es eso? ¿Que se le devuelve a uno? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un esfuerzo enorme que están haciendo por preparar a las organizaciones para enfrentar situaciones propias de un cambio de era, propias de un cambio de pensamiento, de evolución. Nuestra invitada de hoy, Cintia Castro. Bienvenida. Muchas gracias, Eric. Gracias por el espacio y muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo contentísimo porque sé que ustedes están haciendo un trabajo enorme para que muchas organizaciones comiencen a adaptarse, sobre todo a temas tan particulares como el tema de la diversidad. Pero me llamó también la atención el que se pretende generar una cultura sostenible en las organizaciones. Vamos a desmenuzar un poco eso para que nos contes. Claro, y el comentario que hacías ahorita del hombre es justamente eso. Nosotros creemos que cuando avanzamos en la inclusión de todas las personas, hay un retorno de inversión para las organizaciones y es un ganar-ganar, y por eso es que se llama efecto boomerang, porque es cuando invertimos en las demás personas, en que realmente puedan aportar, podemos avanzar en conjunto. Sin embargo, muchas organizaciones han entendido que avanzar en temas de igualdad de género o otras de las variables de inclusión es importante, pero se quedan en hacer algo para el Día Internacional de las Mujeres o hacer como alguna charla, algún evento aislado. Y muchísimas veces eso lo que provoca más bien es el efecto de licencia moral, que es cuando hacemos algo bueno y entonces creemos que ya estamos bien, listo, check con ese tema, y no nos damos cuenta todavía todo lo que nos falta por avanzar. Entonces, lo que hacemos es asesorar organizaciones desde midiendo dónde están sus brechas de desigualdad y acompañándolas para poder hacer planes de acción que permitan cerrar esas brechas. Bueno, sé que las organizaciones también se están enfrentando a cambios importantes. Por ejemplo, hace 10 años no se hablaba de la responsabilidad social corporativa. Hoy es un componente esencial en el desarrollo corporativo. Y que dentro de esos alcances de la responsabilidad social, el tema de la inclusión es fundamental. Claro. Muchas empresas, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, para hablar de sostenibilidad, agarran a sus empleados, se los llevan un día, los montan en un bus y los ponen a recoger basura a la orilla de un río. Y para ellos ese fue el esfuerzo más maravilloso del mundo. Y tiene que ser un esfuerzo continuado. Es importante no solamente pensar que una vez al año se hace algo por el ambiente, sino hacerlo precisamente todos los días. Y esa cultura organizacional es fundamental. Claro, y esto que decís muchas veces se le llama como greenwashing, como lavado verde, cuando hacemos algo como que se queda mucho en la superficie, ¿verdad? En temas de sostenibilidad y en temas de inclusión pasa también, que muchísimas veces se hace algún esfuerzo aislado y se cree que ya se está haciendo inclusivo. Las organizaciones ya entendieron que ser inclusivas mejora la retención de personal, la innovación, el compromiso de las personas trabajadoras, va a tener un montón de impactos positivos, inclusive en retornos financieros. Sin embargo, muchísimas veces se quedan en acciones aisladas que realmente no las convierten en organizaciones inclusivas. En Boomerang hicimos un estudio este año. Es el primer estudio que hacemos sobre inclusión laboral y de bienestar en Costa Rica, y las personas lo que nos están diciendo es que me den una capacitación de vez en cuando no me hace a mí percibir que mi lugar de trabajo es inclusivo, sino que el 73% de las personas dicen que las acciones que tienen las personas en puestos de liderazgo y si se comportan no inclusivamente es lo que me hace a mí pensar que la organización es inclusiva. Y la otra característica fundamental es la coherencia que hay entre lo que la organización dice y lo que la organización hace. Entonces, la falta de coherencia es lo que muchísimas veces se vuelve un punto de dolor de las organizaciones. Bueno,
efectivamente pude comprobar que ustedes desarrollaron muy recientemente la presentación de este estudio, que lo hicieron en colaboración con la Cámara de Industria y Comercio y que, pues sí, plantea retos importantes para nuestro entorno, para nuestro ecosistema de negocios. Sí. Pero quiero partir de un hecho particular. Eso no es la gente que trabaja en una organización lo más importante de una empresa. Definitivamente. Y lo hemos visto conforme avanzamos en la cuarta revolución industrial, todos los temas que están ahorita en boga, ¿verdad? Inteligencia artificial, etcétera, que todo esto viene a asistirnos, pero no puede todavía hacer las cuestiones que hacemos los humanos y mucho tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y cuando las personas no pueden ser 100% quienes son en sus lugares de trabajo y sienten que tienen que dejar una parte de su ser escondido en la casa por miedo a no ser juzgados, por miedo a que no se les vaya a dar oportunidades en su trabajo, etcétera, la empresa se ve impactada, la organización se ve impactada porque no tiene el 100% de la presencia, del compromiso, de la creatividad de esa persona ahí presente. Y lo que hemos detectado es que hay muchas personas que sienten que inclusive no pueden poner fotografías de sus parejas o sus familias en el escritorio por miedo a juicios, que no se les toma con igual, digamos, importancia sus ideas en las reuniones por temas de su edad o por temas de su género, etcétera. Entonces, definitivamente falta muchísimo por avanzar y Costa Rica, si bien en temas de, por ejemplo, igualdad de género, ha logrado avanzar en acceso a educación. De hecho, las mujeres desde el 2009 se gradúan más de títulos universitarios que los hombres. No ha logrado avanzar en el cierre de brechas en lo que es salarios, en lo que es la representación que tenemos en puestos de toma de decisión, etcétera. Entonces, todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, pero vamos paso a pasito. Exacto. Ok. Mencionábamos que efectivamente para una organización, las personas que colaboran, que trabajan dentro de esa empresa, son lo más fundamental. Esas personas, por lo general, dedican la mayor parte de su día a ese entorno. Pasamos más tiempo trabajando que el tiempo que podemos pasar con nuestras familias. Por lo tanto, no podemos separar nuestra identidad, nuestro ser, no podemos separarlo a la hora de estar en un entorno que nos consume la mayor parte del día. ¿Cómo hacen las organizaciones, con la ayuda de ustedes, para lograr que la empresa, los líderes de esa empresa, entiendan estos valores y los pongan en práctica? ¿Es a través de reglamentos? ¿Es a través de talleres? ¿Es a través de actividades? ¿Cómo logro cambiar ese entorno? ¿Cómo lo hago? Lo primero es necesito escuchar a las personas. Necesito entender cómo se sienten las personas, qué tan incluidas se sienten. Y aquí es donde entramos a hacer un diagnóstico en las organizaciones, donde hacemos desde entrevistas, grupos focales, encuestas anónimas, donde la gente siente la libertad de decir cómo se sienten. Revisamos los procedimientos de la organización para ver si todo el mundo está siendo incluido. Por ejemplo, hace poco todavía no teníamos licencias de paternidad a nivel legal en el país, pero las organizaciones que sí habían escuchado a sus personas trabajadoras ya tenían esa licencia de paternidad creada. No es esperarnos a que algo sea una exigencia legal, sino realmente preocuparnos de cómo estoy logrando fomentar la corresponsabilidad en los hogares de las personas que trabajan conmigo, cómo estoy fomentando el balance en sus vidas, cómo estoy permitiendo que tengan oportunidades de crecimiento, que se sientan bien en la organización, que se sientan escuchadas. Entonces, después de que hacemos toda esta fase de diagnóstico, de poder identificar cómo están las personas, ya entra la parte de planes de acción. Muchas organizaciones lamentablemente pasan directo al plan de acción sin haber medido cómo están a nivel interno. A veces observan una buena práctica de otra empresa y entonces dicen, ¡ay, qué buena idea! Voy a hacer lo mismo en mi empresa, aunque no precisamente es lo que mi organización necesita.
Entonces, por eso es tan importante escuchar a nuestra gente primero para después diseñar las soluciones. Yo me quedo particularmente en esa primera fase porque irónicamente, aunque pensásemos que en nuestro país hemos crecido enormemente en el tema de trabajo y que tenemos las jornadas laborales que corresponden y que tenemos un Ministerio de Trabajo, etcétera, sí que es cierto que hay personas que viven temerosas sí. No solo de su identidad, sino temerosas de hablar y de decir y de enfrentar problemas. Sí, eso es algo que encontramos muchísimo en los diagnósticos. Entramos y la organización nos dice, aquí no hay acoso sexual, aquí no hay acoso laboral porque no hay denuncias. Sin embargo, cuando entramos y comenzamos a entrevistar a las personas, la gente nos dice, o primero que no conocen bien el mecanismo de denuncia, no saben cómo funciona, o dos, que no confían en el mecanismo de denuncia. Y por lo tanto, por eso no hay denuncias. No es porque no haya situaciones que estén ocurriendo en la organización, sino porque la gente no se atreve. Y lo que los estudios nos han demostrado, este último estudio que hicimos fue que cuando las personas en puestos de liderazgo tienen conductas inclusivas, la confianza en los mecanismos de denuncia aumenta 15 veces. Pero si las personas que están en puestos de liderazgo son personas que tal vez tienen conductas sexistas, homofóbicas o de alguna otra forma de discriminación, la gente se abstiene de usar esos mecanismos y prefiere el silencio hasta que ya no aguanta más y tal vez se va directo a un Ministerio de Trabajo y la organización se pierde la oportunidad de poder corregir lo que no está saliendo bien dentro de la organización. Ay, vamos a una breve pausa y ya continuamos hablando del efecto boomerang de trabajar con los colaboradores, con los trabajadores de una organización para potenciar su identidad y potenciar toda esa energía que tienen en función del progreso. Estás viendo, conversamos, ya regresamos. Estás viendo, conversamos, hoy platicando con Cintia Castro, quien es cofundadora de una empresa que se llama Efecto Boomerang, que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones y a enfrentar situaciones muy particulares necesarias hoy en día para evolucionar corporativamente hablando, que es el tema, por ejemplo, de la diversidad y el tema de la igualdad, el tema del crecimiento de los colaboradores en una organización. ¡Qué torta! Hay muchas organizaciones que son extremadamente verticales y el jefe es un patán. Sí. Yo conozco varias. Yo también. ¿Cómo hace uno? O sea, ¿cómo hacen los colaboradores que de pronto se ven frustrados, ¿verdad? Porque su organización tiene un líder que hace y deshace y poco le importa Sí, inclusive en muchas organizaciones pueden haber liderazgos que sí tengan la mejor de las intenciones, pero aún así no se dan cuenta que sus acciones o conductas están impactando a las personas. Y muchísimas veces no hay esa capacidad de dar retroalimentación, de que esa información les llegue a esas personas en puestos de liderazgo. Y ahí es donde es fundamental cuando entramos nosotros como un tercero imparcial, que además guardamos la confidencialidad de las personas que nos dan la información y devolvemos retroalimentación a la organización. Entonces, un ejemplo es una empresa que nos llegó a buscar porque querían hacer un programa para empoderar a mujeres, porque era una empresa que tenía, voy a decirlo así, digamos que 10 niveles jerárquicos. Y las mujeres llegaban hasta el nivel 8, habían muy pocas en el nivel 9 y ninguna en el nivel 10. Y entonces la organización decía, yo quiero que ustedes me ayuden a empoderar a las mujeres para que ellas aspiren a puestos más altos. Cuando les preguntamos, ¿y por qué usted cree que la solución es empoderamiento? ¿Tienen algún diagnóstico o algo así? No, ellos estaban asumiendo que era una falta de empoderamiento. Cuando fuimos y le hicimos un grupo focal a las mujeres que estaban en los niveles 8, ellas nos dijeron, no,
a mí no me da miedo aplicar. El tema es que yo veo que entre más alto el puesto en esta organización, me dan más responsabilidades, pero no me dan más confianza, no me dan más equipo, no me dan más flexibilidad laboral. Y lo que he visto es que las pocas mujeres que han ascendido han tenido que elegir entre su vida personal y su vida profesional. Aquí lo que teníamos que cambiar no era el empoderamiento de las mujeres, era la forma en la que estaban funcionando esos puestos en las bandas más altas y crear nuevas políticas, procedimientos, etc. Y eso es lo que muchísimas veces pasa. Se diseñan cosas desde arriba sin conocer la realidad de las personas trabajadoras y entonces no logramos cerrar esas brechas que ocurren. Este tipo de acciones se desarrollan en coordinación ¿con quién? ¿Con departamentos de recursos humanos? Suele pasar, es muy común, que departamentos de recursos humanos o de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad son quienes tienen más sensibilidad a estos temas y quienes consideran que es importante invertir en estos temas. Sin embargo, muchas veces las personas en esas áreas se enfrentan a liderazgos dentro de las organizaciones que muchas veces toman las decisiones financieras que no tienen tan claro por qué invertir en esto es importante. Y por eso es que nosotros hacemos el estudio para poder darle a esas personas de recursos humanos, de sostenibilidad, información que les permita ir a crear el caso de negocio con sus tomadores de decisiones de por qué es importante invertir en esto. Por ejemplo, los datos nos están demostrando que cuando una empresa no es inclusiva, el 73% de las personas en la fuerza laboral en Costa Rica consideran renunciar a la empresa si esta empresa no es inclusiva. Y cuando estamos hablando de la población centennial, la población más joven, ahorita entrando en la fuerza laboral, el 86% renunciarían a una empresa si esa empresa no es inclusiva. Entonces, estos datos nos permiten decirle a esos tomadores de decisión, a ese gerente financiero, el no invertir en inclusión le puede salir a usted muy caro, porque cuánto le cuesta la rotación de su personal. Y el cálculo más o menos que se estima es 4 meses de salario de esa persona, mientras yo vuelvo a reclutar, vuelvo a entrenar y pasa la curva de aprendizaje. Por lo menos 4 meses de salario de esa persona me cuesta cada vez que alguien me rota en ese puesto. Hay un detalle interesante en la visión empresarial de muchos líderes y está en que quieren estar a la moda y entonces contratan pura gente joven. Pero esa gente joven no tiene la curva de aprendizaje y como vos bien mencionás, de pronto esa gente joven más bien representa una carga importante para la organización. Me imagino que en estos temas de inclusividad también habrá de peso, habrá que sopesar que también hay personas que rondan los 50 años, tienen 10 años todavía de vida útil, por decirlo así, dentro de la organización, que también se ven amenazadas, ¿verdad? Por ese tipo de tendencias. Claro. Para nosotros fue muy interesante que creíamos que la gente de generaciones más jóvenes le iba a importar mucho la inclusión y tal vez las de ciertas generaciones no tanto. Pero este resultado que estoy mencionando de que el 73% renunciarían incluye a la gente de más de 50 años. Entonces ya como sociedad no toleramos ciertas cosas de parte de las organizaciones. Y por inclusión entendemos que sea, y tal vez algo importante, la diferencia entre diversidad e inclusión. Diversidad es, digamos, tener personas con diferentes características. Costa Rica es diversa, hay diferentes personas en las organizaciones, etcétera, pero no precisamente aunque haya diversidad e inclusión. Que inclusión es qué es esa capacidad que están teniendo esas personas diversas para poder aportar a la organización, estar en la mesa donde se toman las decisiones. Es diferente si yo contrato a una persona con discapacidad para que saque fotocopias en la empresa, aquí si la siento en una mesa donde se están tomando decisiones y puede impactar la organización. En los temas de inclusión entra el tema de generaciones. ¿Cómo estoy incluyendo yo a las diferentes generaciones? Y cómo estoy logrando que además se integren y se puedan aportar mutuamente. Y cuando hacemos diagnósticos, la gente nos dice, gente, por ejemplo, de generaciones de 60 años para arriba, de que a veces viven el sesgo de que la gente asume que ellos no saben de ciertas cosas tecnológicas por un tema de edad. Y de la gente joven nos dice, a veces no toman en cuenta nuestras ideas en las reuniones porque asumen que porque somos jóvenes no tenemos suficiente experiencia en un tema. Vea,
Vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos hablando de este tema que se las trae. Vea, y le tengo una pregunta buenísima para el tercer bloque. ¿Estás viendo? Conversamos, ya regresamos. Hoy en Conversamos, Efecto Boomerang, una empresa que se dedica a apoyar a las empresas en la toma de decisiones, sobre todo relacionadas con la contratación de personal, con la preparación de los colaboradores para enfrentar situaciones de inclusión, etc. Cintia, un detalle interesante. Hoy en día muchas empresas están apostando a los freelance o a los trabajadores independientes para bajar cargas sociales, dicen. Pero ¿no es eso acaso un problema serio para una organización? Porque de pronto la persona que está por contrato, que no pertenece a la empresa, de pronto no se identifica como si estuviera en planilla. Claro, eso puede impactar el nivel de compromiso que tenga la persona con la organización y que el 100% de su energía y enfoque esté en esta organización. O si yo estoy haciendo freelance, estoy pues dividido mi enfoque en diferentes proyectos y pensando en cuál es la próxima contratación que voy a lograr. Y lo que se ha visto es que el compromiso va a impactar el nivel de innovación, el nivel de desempeño, el sentimiento de equipo, que a veces cuando tenemos puras personas consultoras cuesta más formar esa sensación de equipo. Entonces yo creo que va a depender mucho de cada organización, pero sí podríamos estar perdiendo los beneficios de un equipo comprometido cuando no los tenemos contratados y que se sientan 100% parte de la organización. Ok, bueno, yo estoy aquí pregunte y pregunte y pregunte, pero sé que ese estudio que ustedes presentaron recientemente tiene datos y números muy claros que le pueden funcionar al entorno empresarial. Sí. ¿Qué otras informaciones consideras importantes compartir con los costarricenses respecto al estudio desarrollado por ustedes? Creo que las cosas que nos arroja es la vital importancia que tienen las personas líderes en las organizaciones. Muchas organizaciones hacen esfuerzos en temas de diversidad e inclusión y mandan al personal general a estas capacitaciones, pero realmente no hay una rendición de cuentas de las personas en puestos de liderazgo de qué tanto están ejerciendo un liderazgo inclusivo. Y cuando las personas ejercen un liderazgo inclusivo, aumentan definitivamente todo, la confianza en los mecanismos de denuncia, el nivel de compromiso de las personas con la organización, el tiempo en que las personas se perciben quedándose en esa organización. Y otra cosa importante es cuando hay representación de esa diversidad en esas personas en puestos de liderazgo. Lamentablemente vemos, y es muy común, tener empresas que hacen estrategias de inclusión, pero todo su equipo de liderazgo son como fotocopia, ¿verdad? Hombres blancos de cierta edad. Es macho men. Ajá, heterosexuales, etcétera. Y entonces esos grupos diversos que tenemos en la organización no perciben que podrían eventualmente llegar a un puesto de liderazgo. Y eso disminuye el nivel de compromiso. Cuando la organización es inclusiva, las personas se ven en esa organización por más de 5 años, aumentan 6 veces la probabilidad de que la gente se perciba por más de 5 años en la organización. Y también va a disminuir muchísimo muchas de las situaciones que pueden haber conflictivas en la organización, de acoso, etc. Una de las cosas que hemos detectado es que las empresas creen que por tener una buena intención y por no querer discriminar, creen que no discriminan. Pero lo que nos han demostrado las ciencias del comportamiento, y que es una de mis grandes pasiones y algo que estudié, es que el 95% de nuestras conductas ocurren de forma inconsciente.
y ahí es donde ocurren las conductas discriminatorias. La mayoría de nosotros no sabemos en qué orden nos lavamos cada diente y cada muela hoy en la mañana. La mayoría de nosotros nos ha pasado que abrimos una bolsa de papas y comenzamos a comer y cuando nos damos cuenta ya no hay papas en la bolsa. Hacemos cosas de forma automática, vamos manejando un lugar y cuando nos damos cuenta ya llegamos. Esto mismo ocurre en los procesos de reclutamiento personal, en los ascensos, cuando hacemos evaluaciones de desempeño, etc. Hay un estudio muy famoso de una orquesta, de las orquestas en Estados Unidos, donde antes de los años 70, solo el 5% de las personas que tocaban en las orquestas más grandes de Estados Unidos eran mujeres. Y le preguntaron al jurado que si el género de la persona era importante para que pasaran a segunda ronda. El jurado dijo, absolutamente no, yo estoy escuchando el talento y la capacidad musical de las personas. Sin embargo, la orquesta de Boston decidió hacer un experimento y puso un telón para que el jurado no pudiera ver a las personas que audicionaban. Y le pidieron a las personas participantes que se quitaran los zapatos para que el jurado no pudiera escuchar si eran tacones, tenis, etc. Cuando el jurado ya no tuvo acceso a esa información, la cantidad de mujeres que comenzó a pasar a segunda ronda en las audiciones aumentó en un 50%, llevando como resultado que ahora más del 35% de las personas que tocan en las orquestas más importantes de Estados Unidos son mujeres. Entonces, ¿qué nos dice esto? En el momento que yo tengo acceso en un currículum a ver el nombre de la persona, la edad, el lugar donde vive, el lugar donde estudió, etcétera, mis sesgos inconscientes se activan y van a impactar mis tomas de decisiones. Y eso es parte de lo que hacemos en la organización. Apoyar a organizaciones a poder diseñar procesos de reclutamiento, evaluación de desempeño, etcétera, lo más libres de sesgos. Tener una persona que elimine los datos demográficos de los currículums para que la persona tomadora de decisión no se vea afectada por tener esa información cuando está tomando una decisión. Cintia, muchísimas gracias por venir a Conversamos y ponernos, por enterarnos de que existen empresas como las de ustedes tan preocupadas porque haya paridad, porque haya equilibrio en las contrataciones y que pueda inspirar a muchos empleadores a entender que esto más bien les va a generar más plática y que ojalá esta información se pueda luego bajar a otros momentos de la vida del ser humano, que no solo seamos inclusivos en el trabajo, que seamos inclusivos con nuestros vecinos, que seamos inclusivos en el hogar, etcétera. Muchísimas gracias por estar acá en Conversamos. Muchísimas gracias. Efecto Boomerang, búsquenlo en redes sociales. Soy Eric Jarquín, gracias por habernos acompañado.